Vamos a ver ahora una de las funciones adicionales que tienen los contadores de Celiosoft, que es los comparadores de contadores. Los comparadores de contadores son unos contactos cuya activación depende de ciertas condiciones de comparación. Este circuito, lo que ustedes ven aquí inicialmente, está compuesto de dos contadores independientes. O sea, cada contador tiene su interruptor generador de impulsos de entrada. Y cada impulso generado por I1 alimenta en una unidad ascendente el contador C1, mientras que I2 alimenta también en sentido ascendente la cuenta de C2 de manera independiente. Es decir, cada uno de estos dos contadores se activa de forma independiente. Es decir, cada uno aumenta su cuenta sin afectar la función del otro. Bueno, basado en esto nosotros podemos decir o podemos realizar alguna operación que se basa en conteos, que se base precisamente en contar o en comparar los resultados o los valores de los contadores. Para acceder a esa función podemos llegar acá, donde dice comparadores de contadores precisamente, y solo aparece activa la función contacto. No hay ningún elemento ni bobina asociada a los comparadores de contactos. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos los comparadores, nos va a dar la siguiente opción. Si, por ejemplo, lo usamos para activar una salida determinada, de tal forma que lo conectamos así, para que sea el contacto que activa o desactiva la entrada Q1, vamos a ver que tiene unas opciones a manejar. Perdón. Vamos a subir esto un poco. Listo. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno. Entonces, acá por ejemplo, al hacer doble clic, se nos abren una serie de parámetros donde, entre otras cosas, aparece aquí la forma en que se pueden comparar. Hay varias formas. Uno puede comparar valores numéricos generados por los contadores o por variables que uno puede introducir si quiere. Por ejemplo, uno puede acá, a partir de los contadores, de los que estén trabajando, como tengo dos contadores, aquí se pueden incluso generar todos los contadores que se tienen opción, ¿no? Es decir, desde C1 hasta la combinación CV. Bueno, esos contadores van a tener un valor numérico que depende en cuántos pulsos han ingresado desde el momento en que se corre el programa, en que inicia a correr el programa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar el resultado de dos contadores en un momento dado, pues yo tengo que colocar aquí en el cuadro de selección los dos contadores que voy a comparar, cuyos valores se van a comparar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a comparar C1 con C2. Los valores de offset, si uno quiere, puede agregar valores, es decir, al valor numérico que tenga la cuenta interna de C1 se le puede sumar un valor diferente, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo. Ustedes pueden ver que puede sumar o restar, depende entonces de lo que haya. Por defecto, si uno deja 0, 0, entonces es como si no existiera ese valor C1, CY. En este momento entonces, dependiendo cuál de las opciones seleccione, aquí tengo yo varias posibilidades, en la cual ese contacto asociado al comparador de contadores se va a abrir o cerrar, depende cómo sea su estado, ¿no? Es decir, va a pasar a estado activo si se cumple la condición que seleccione uno acá, ya sea que C1 sea mayor que C2, ya que el orden en que se compara siempre es primero C1 y al otro lado a la derecha del signo está C2. Entonces, esta primera opción me permite activar o llevar al estado activo el contacto V, es decir, del comparador, donde C1, si C1 es mayor que C2, entonces el contacto entra en estado activo. La segunda opción es si C1 es mayor o igual que C2, entra o se activa el contacto. Aquí se activa si los dos son iguales, es decir, si las cuentas internas de ambos, desde que el offset sea 0, desde que las cuentas de ambos sean activas o estén en el mismo valor, entonces se activa el contacto. Aquí es si son diferentes. Acá es si C1 es menor o igual que C2. Aquí se nos activa el contacto si C1 es menor que C2. Entonces, si selecciono esta opción, por ejemplo, entonces esta opción automáticamente cambia los símbolos de acá y es una manera para guiarme cuál es la que está activa. Noten que estos símbolos van cambiando conforme yo voy seleccionando la opción adecuada, ¿no? La que mejor se ajuste a lo que yo necesito. Miren ustedes cómo se asocia cada uno. Entonces, por ejemplo,
Si C1 es mayor que C2, voy a escoger esa. Voy a seleccionar otras tres salidas. Entonces vamos a tomar las salidas Q1, Q2 y Q3. Perdón, ese contacto no lo quería. Vamos con la bobina. Ahora sí. Y vamos a asociarle tres contactos de comparación. Entonces está B1, B2 y B3. Entonces, la primera opción, B1, se va a activar si la cuenta de C1 es mayor que la cuenta de C2. Voy a utilizar Q2 para que ese activado se encienda si las cuentas de C1 y C2 son iguales. Entonces me voy a la ventana de parámetros y selecciono la opción de igualdad. Ahí está, ok. Y finalmente, la última opción la voy a utilizar cuando sea C1 menor que C2. Es decir, aquí seleccionamos C1 con respecto a C2 que sea menor. Aquí está. Revisemos entonces que la otra también cumpla. ¿Sí? Aquí C1 es igual a C2, está seleccionado. Bien. Entonces simplemente vamos a ver qué ocurre. Bueno, una vez ahí entonces comparemos la situación. Vamos a ver entonces en la simulación. Aquí tengo ya abierta la ventana de parámetros donde ustedes pueden ver acá cuál es la situación de cada uno de ellos y lo que en un evento dado estarían dando. Entonces, miremos que el estado de los contadores, yo he seleccionado valores de preselección bastante grandes, en este caso 40 para cada uno de los dos. La cuenta en ambos sentidos es 0 al iniciar. Noten que la condición que se cumple es esta, que C1 es igual a C2 porque ambos valen lo mismo, valen 40. ¿No es cierto? O el valor de preselección, perdón, es porque el valor actual es 0 en ambos casos, o sea, son iguales. No por el valor de preselección, sino por el valor de la cuenta. Lo único es que cuando se llegue a los 40, pues se devuelve otra vez a 0 para iniciar la cuenta, ¿no? Bueno, entonces ahora, si yo hago la ejecución del programa, noten entonces que se me enciende automáticamente Q2, que representa que los valores son iguales. Los dos contadores llevan el mismo valor. Entonces, eso deja de ser cierto cuando, por ejemplo, doy su primer impulso. Entonces, en este caso, le he dado 3 pulsos a C1, lo que hace que C1 valga 3 mientras que C2 sigue siendo 0, es decir, C1 es mayor que C2 y por ende, en efecto, está activo el primer comparador donde C1 es mayor que C2. Noten que aquí aparece señalado, lo que indica que esa es la condición que tenemos. Ahora, voy a aumentar o incrementar I2, ¿no? Entonces, voy a incrementarlo hasta también, entonces ahí está, 1, 2 y 3. Y noten que ahora, al estar ambos valiendo 3, se cumple la condición de que C1 es igual a C2 y por ende la salida Q2 es la que está activa, porque el contacto B2 es el que se está activando, ya que es ese contacto el que tiene la condición que especifica que las dos variables son iguales, en este caso las dos variables de contacto, ¿no? Entonces, ahora voy a aumentar I2 para que sea mayor C2 que C1. Entonces, ahí va. Por ejemplo, 2 pulsos más. Ahí ya tengo yo, por ejemplo, que C2, la cuenta actual de C2 es 6, la cuenta actual de C1 es 3, por lo tanto C2 es mayor que C1, o lo que es lo mismo, C1 es menor que C2, y eso está en esta tercera condición, que es la que activa a V3. Ahí como podemos ver, ¿no es cierto? Bueno, esa es, digamos, una de las aplicaciones que se puede hacer, entre otras cosas. Bueno, esto es una explicación muy sencilla de cómo funcionan los comparadores de contadores para que lo puedan aplicar en lo que ustedes requieran al momento de comparar con PLCs. Entonces, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta una próxima ocasión.